tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 1 minuto de las 9, las 21, estamos en vivo, 23 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Gracias por la preferencia de todos los martes en otra edición de La Caja Negra por Unicanal. 2 temas vamos a desarrollar hoy. En segundo bloque va a estar con nosotros Hugo Díaz. Él es director de inversiones del Instituto de Previsión Social. Vamos a hablar cerca de los fondos jubilatorios del IPS. Y haciendo una cronología de la colocación histórica de los fondos de los jubilados de la previsional, pasaron por una caída, una crisis y ahora están en una etapa de recuperación. Pero hay aspectos muy llamativos, por ejemplo, más de una década de subidas y bajadas, rentabilidad real promedio es de 5%. Sin embargo, en la administración anterior, el gobierno pasado, se obtuvo o llegaron incluso a tasas negativas. Y esto tiene que tener por supuesto, esto tiene una consecuencia económica para el IPS. Tiene mucho que ver la mala gestión, y el fondo ahora se está recuperando y se tiene ya una rentabilidad, toda información oficial, del 8,1%, y llegó a tener en la administración anterior menos 2,5%. Esto directamente, pero vamos a hablar con los técnicos, es un perjuicio tremendo a los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social. Está asegurado el futuro del fondo del Instituto de Previsión Social. Hoy en esta administración hay una nueva política de inversión que tiene que ver con buscar beneficios y ventajas para la colocación de los fondos de los jubilados del IPS. Pero vamos a compartir cuadros y números oficiales que directamente algunos economistas y especialistas nos decían: esto, hablando mal y pronto, robaron la plata de los jubilados del IPS. Gravísimo, por cierto, eso vamos a desarrollar en el segundo bloque. Pero vamos a arrancar con este tema. Alerta ambiental en el departamento de Canindeyú. Nosotros hace 2 semanas, con el equipo de la Caja Negra, nos trasladamos hasta el departamento de Canindeyú. Llegamos hasta la localidad de Nueva Esperanza. ¿Y qué es lo que encontramos? ¿Por qué hicimos este viaje 344 kilómetros de la capital? Porque recibimos denuncias de pobladores de Nueva Esperanza. En esta imagen, a la derecha, ahí que aparece un número 1, esas son 52 hectáreas. Hoy, el televidente agarra Google Maps y con las coordenadas o esto que estamos mostrando, te muestra esa imagen del área boscosa. 52 hectáreas en medio de 2 sojales. Y sin embargo, al lado izquierdo de la pantalla estamos viendo cómo está ahora. Esta parte de bosque al lado de adelante da sobre la ruta que te lleva la entrada a la ciudad. A una cuadra está allí donde dice: bienvenido al distrito de Nueva Esperanza. 100 metros aproximadamente, un poco más. Y tenemos imágenes, videos, porque llevamos un equipo, llevamos un dron y sobrevolamos esta propiedad. Esta propiedad es de una empresa muy importante en el departamento de Canindeyú, en Nueva Esperanza, de propiedad de un empresario brasileño, André Ari Caus, integrante de un grupo agroindustrial en un predio boscoso que estaba en proceso de regeneración, porque incluso revisamos los antecedentes y acá efectivamente era un área de bosque. Y sin embargo, ahí se ve perfectamente, al lado ahí está la ruta. Uno llega por allí para ir a la ciudad de Nueva Esperanza. Y las 3 primeras líneas de árboles dejaron la parte de adelante. La fachada, para que no nos demos cuenta quizás. Y ahí está toda la parte de atrás. Miren lo que hicieron.
Los vecinos pobladores estaban alarmados por este hecho. Ellos directamente calificaron esta tala de bosques como una cuestión criminal. ¿Y qué es lo que se va a hacer allí? Un proyecto inmobiliario. Un proyecto inmobiliario que aparentemente tiene la anuencia de las autoridades municipales, de la Municipalidad de Nueva Esperanza. Pero acá sin hacer juicio de valor. Uno ve esta imagen, ahí tenés el lado derecho, 52 hectáreas de bosque. Y ahí tenés el lado izquierdo, miren cómo pelaron. ¿Para qué? Para un proyecto inmobiliario. Y ahí tenés esto que ya, puedes ampliar, poner a pleno por favor, poner a pleno. Hay una empresa inmobiliaria, Alianza creo que es el nombre, Alianza Inmobiliaria, que entre paréntesis está todo en portugués, por cierto, ¿verdad? Todo en portugués la promoción. Y ahí están. Ustedes donde ven esa marca de distintos colores es donde había 52 hectáreas de bosque. Nosotros acá queremos saber, ¿qué hizo el MADES? ¿Autorizó esto el MADES? ¿Qué hizo Infona? ¿Qué hizo la administración municipal? ¿Por qué le dieron la autorización? Y hay otras imágenes que vamos a compartir en los videos. Nosotros llegamos allí, estaban las máquinas topadoras, siguiendo con el trabajo de desmonte, plena luz del día. Es más, los pobladores del lugar nos dijeron que incluso maquinarias de la Municipalidad de Nueva Esperanza estaban utilizando para el desmonte. ¿Por qué se permitió esta actividad que, reitero, según los pobladores es criminal? Porque en medio de toda esa zona, hermosa por cierto, esa zona del departamento de Canindeyú, Nueva Esperanza en particular, la Tierra Roja, plantaciones de soja. Ahí que están viendo, a la derecha y a la izquierda plantaciones de soja y en el medio había un área boscosa. 52 hectáreas de bosque. Y hoy dejaron solamente unas 3 hileras, la parte de adelante que de a poco van comiendo, pero dejaron allí la parte de adelante porque ahí va a ser el proyecto inmobiliario y ese parece que va a ser el acceso principal ahí a través de la ruta. Pero después vamos a ver las imágenes con el dron y se ve perfectamente lo que hicieron. Ahí está. Esta es una de las imágenes. 52 hectáreas de bosque. Hoy está en plena vigencia la ley de deforestación cero en la región oriental. Ley de deforestación cero en la región oriental. ¿Por qué les permitieron las autoridades a este empresario brasileño, reitero el nombre, André Aricaus, que es un empresario importante allí en Nueva Esperanza, de un grupo agroindustrial muy poderoso en esa zona? ¿Por qué le permitieron hacer esto? ¿Qué hay detrás? Hay testimonios que nosotros, cuando estuvimos por allí, logramos hablar con los vecinos, con los pobladores. Y ese proyecto inmobiliario, por cierto, está cotizado a un valor demasiado alto. Hay otros proyectos en la zona, al lado incluso de porque nos mostraron los pobladores, pegado a la casa parroquial o un salón de la parroquia, en pleno centro, donde anteriormente era un sojal y donde una empresa, sector privado, compra esa propiedad. No derribaron un solo árbol y ahí quieren desarrollar un proyecto inmobiliario, pero hasta ahora no están teniendo la habilitación por parte del municipio. El intendente se llama Sergio Godoy Colorado, el intendente. Sin embargo, le dieron la autorización para este proyecto inmobiliario allí, donde, a juzgar por estas imágenes, está fuera del área urbana de Nueva Esperanza. Y sin embargo, ustedes ven ahora mismo estas imágenes. El daño ambiental que han generado 52 hectáreas de desmonte. Vamos a hablar con Darío Mandelburger, director general de Biodiversidad, al respecto. ¿Qué dicen las leyes ambientales? ¿Qué dicen las leyes ambientales al respecto?
Queríamos hablar también con la gente del Infona, pero nos dijeron que no podían, nos dijeron que le planteamos incluso hacer vía Zoom, tampoco pudimos, pero supongo yo que querrán interiorizarse, tener más detalles para posteriormente emitir alguna opinión, eso suponemos. Y creo que es así porque la conocemos a la ingeniera Cristina Boraleski, y sabemos de su trabajo, entonces creemos que quieren tener más información para posteriormente emitir un juicio o dar una opinión al respecto. Pero tenemos un informe que preparamos, el equipo de la Caja Negra, nos trasladamos hasta el departamento de Canindeyú, la localidad de Nueva Esperanza, para mostrarles este material. Alerta ambiental en Canindeyú. Un predio de 52 hectáreas de bosque en proceso de regeneración fue arrasado en el distrito de Nueva Esperanza, departamento de Canindeyú. Hoy, este sitio es el epicentro de un proyecto inmobiliario de características premium, el cual recibió aprobación exprés de las autoridades locales y cuyo propietario es un empresario brasileño vinculado al intendente local. El proyecto inmobiliario está siendo impulsado por el empresario brasileño André Aricaus, integrante del grupo agroindustrial Apane, en un predio boscoso que estaba en proceso de regeneración. Imágenes satelitales y tomas aéreas de un dron de la Caja Negra evidencian que el terreno fue intervenido 2 veces, primero mediante una tala masiva en el año 2016 y recientemente con la remoción del bosque que comenzó a regenerarse de manera natural. Según datos de la herramienta Global Forest Watch, en el 2016 se registró una pérdida de cobertura arbórea del 80% en el sitio en cuestión, durante la vigencia de la Ley de Deforestación Cero, ley número 2524/2004, que prohíbe toda actividad de transformación o conversión de superficies con cobertura de bosques nativos en la región oriental. Esta normativa, vigente desde diciembre del 2004 y actualmente renovada bajo la ley número 6676/2021, protege también los bosques regenerados, definidos como ecosistemas nativos o autóctonos en proceso de sucesión natural, que ocupan un mínimo de 2 hectáreas. Tras la tala masiva del 2016, las imágenes satelitales muestran que el predio no sufrió ninguna otra intervención humana ni natural durante casi una década. No se registraron alertas de deforestación ni incendios forestales entre el 2016 y el 2023, lo cual hace deducir que el área inició un proceso de regeneración natural, de acuerdo con la herramienta consultada. Sin embargo, esta cobertura verde fue nuevamente arrasada recientemente, tal como evidencian las imágenes captadas por el dron de la Caja Negra. En esta oportunidad se procedió a intervenir el sitio talando árboles y arrasando con la vegetación. Esta propiedad, inscripta bajo el padrón número 954, fue habilitada para el fraccionamiento y loteamiento por parte del municipio de Nueva Esperanza, encabezada por el intendente colorado Sergio Godoy, pese a que el terreno aún mantenía vestigios de bosque regenerado. El proyecto inmobiliario, dirigido a sectores de clase media alta, fue aprobado en forma express con precios fijados en dólares y mantiene áreas boscosas únicamente en las parcelas que dan sobre la ruta PI-07, en un aparente intento de disimular el daño ambiental hecho en la parte más interna. Fuentes locales señalan que el empresario brasileño estaría vinculado al intendente municipal y que incluso habría sido financista de su campaña, lo que aparentemente explicaría cómo pudo aprobarse el proyecto pese a la ley vigente que protege los bosques en el área. Llamativamente, un emprendimiento de carácter social ubicado a pocos kilómetros del lugar, que está siendo promovido por otro grupo empresarial y que ofrece terrenos en cuotas accesibles para familias de bajos ingresos, enfrenta múltiples trabas del municipio. Según información recabada en la zona, entre las medidas impuestas se exigió a los desarrolladores del proyecto social la ejecución de obras de empedrado en calles específicas bajo condiciones de costos elevados y con la obligación de contratar a una empresa supuestamente vinculada al entorno del intendente. En las inmediaciones de este segundo sitio se encuentra instalado un bar
barrio donde viven aproximadamente 120 familias que aguardan la aprobación municipal para el loteamiento. Sin embargo, hasta la fecha el emprendimiento no fue habilitado, pese a la presión de los vecinos que insisten en la necesidad de estas soluciones habitacionales. Un integrante de la comisión vecinal, quien pidió reserva por temor a represalias, reveló que existe mucho malestar entre los lugareños que viven pegados a la zona de cultivo de soja y donde se pretende realizar también el loteamiento. Los pobladores argumentan que la aprobación de estos nuevos lotes les permitirá tener una mejor calidad de vida, ya que de esta manera estarán un poco más retirados de los impactos ambientales de la agroindustria. Deforestación alarmante en Canindeyú. El distrito de Nueva Esperanza, creado en el 2013, forma parte del departamento de Canindeyú, una zona seriamente afectada por la pérdida de masa boscosa en las últimas 2 décadas. Según datos de la herramienta Global Forest Watch, entre el 2001 y el 2023, Canindeyú perdió 118.000 hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa un 41% de su pérdida total de cobertura arbórea, mientras que el área total de bosque primario disminuyó en 49%. En el mismo periodo, el departamento perdió 285.000 hectáreas de cobertura arbórea, equivalente a una reducción del 39% desde el año 2000 y generando aproximadamente 119 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Entre el 18 de octubre de 2023 y el 19 de abril del 2025 se registraron 598.336 alertas de deforestación en Canindeyú, de las cuales 94% fueron de alta confianza, situación que reafirma el impacto ambiental que atraviesa la región. Está el director general de Biodiversidad, Darío Mandelburger. ¿Qué tal, director? Un gusto, don Torres, a las órdenes para dialogar. Bueno, a ver, no quiero comprometerte en hacer algún juicio de valor, pero acá vos ves estas imágenes y, ¿cómo que dicen? Una imagen vale más que 1000 palabras. Y yo, no es que nosotros nos pasamos en este video, uno de los pocos casos que a mí me tocó ir hasta ese lugar y hemos constatado. Porque cuando los pobladores de la zona nos pasan fotografías, ellos no tenían acceso a los drones, pero sí a través de Google Maps nos pasan una foto de cómo era antes y nos dicen cómo quedó ahora a partir del proyecto inmobiliario que están desarrollando. Entonces nosotros fuimos y llevamos nuestro equipo, nuestro dron, sobrevolamos la zona y encontramos esto que nos parece, mirá lo que es. ¿Qué respondemos a esto? Yo me preguntaba recién, ¿qué dicen las autoridades ambientales al respecto? A mí me parece que acá lo primero yo quiero preguntarle a la gente del MADES, institución donde estás, director, ¿tiene esta propiedad un estudio de impacto ambiental aprobado? Y si tiene, ¿cuál fue la argumentación técnica que le dieron para liquidar 52 hectáreas de bosque en una zona que, según los pobladores, ya estaba luego en medio de 2 zojales y era prácticamente el pulmón allí de la zona? Y a eso agregarle que tenés acá la ley de deforestación cero que está vigente. ¿Qué decimos de esto, director? Bueno, evidentemente se nota acá el impacto sobre un ecosistema, sobre la biodiversidad. Hay un desmatamiento bastante fuerte, agresivo. Bueno, si bien la ley de deforestación cero permite el desarrollo urbanístico, acá hay que tener en cuenta varios procesos que se tienen que analizar si es que se haya cumplido. Bien, por ejemplo, podemos investigar si tiene la declaración de estudio de impacto ambiental en primera línea, cómo presentaron el proyecto y evidentemente la forma como desarrollan el proceso de desmatamiento, por ejemplo, de dejar solamente una zona frontal, como diciendo, bueno, vamos a dejarlo esto como reserva verde de la urbanización y no dejarlo a los costados en la zona donde hay borde con zojales. Entonces, es un problema ambiental fuerte, vamos a decir, que se están observando ya dentro de los procesos de desarrollo urbanístico. Y acá hay que entender también que el municipio que autoriza debe identificar hasta dónde tiene su proceso de desarrollo urbanístico. En ese sentido,
Los municipios deben contar con el plan de ordenamiento territorial ambiental, donde establecen la dimensión y el posicionamiento justamente de estas condiciones urbanísticas. Ahora, así a priori se nota que es un efecto, vamos a decir, negativo sobre la biodiversidad. Usaste un término, agresivo. Agresivo, bien, digamos, impactante, porque no solamente al complejo o al conjunto de lo que llamamos flora va a actuar. Acá hicimos una pérdida de individuos biológicos como insectos, pequeños roedores, pequeños mamíferos, donde tenían ciertas madrigueras en esa. Ahora, ¿cómo considerar también la necesidad de un desarrollo urbanístico? Entonces ahí es lo que nosotros buscamos, a que estos emprendimientos de desarrollo... Te hago un paréntesis ahí, director. Sí. Dijiste muy bien, yo estoy de acuerdo, podemos estar de acuerdo, pero hay una discusión ahí al respecto, ¿verdad? Desarrollo inmobiliario, urbanístico, dijiste, ¿verdad? Que eso, el municipio tiene esa atribución de determinar, ¿verdad? Para que el municipio crezca, etcétera, etcétera. Pero en esta imagen estamos viendo ese rectángulo, 52 hectáreas. A mí me dicen los pobladores que estamos hablando del mismo propietario de estos ojales, a la derecha y a la izquierda. Entonces, ¿por qué no utilizaste parte de ese territorio donde no tenés que echar un solo árbol para llevar adelante tu desarrollo inmobiliario? Justo 52 hectáreas donde tenías no sé cuántos árboles, ahí te fuiste a liquidar 52 hectáreas, echaste todo lo verde para tu desarrollo inmobiliario, siendo que tenés al lado no sé cuántas otras hectáreas donde no tenés necesidad de echar ningún árbol. Claro, ahí está justamente ese propósito. Desconozco un poco la presentación de la carpeta porque no estoy tan vinculada a esta dirección de la Dirección de Control Ambiental que autoriza esto, pero el concepto es obviamente la lógica, así como bien lo manifestas, podría dejarse lo verde como el pulmón al sistema urbanístico y desarrollar sobre el área de desarrollo productivo, ocuparlo. Ahora, a mí así observando, preocupa un poco en el sentido de que si son de un complejo de la misma finca, él utilizó su remanente de bosque permitido o dentro de su línea de autorización del 25% que debería tener todo proyecto de desarrollo. Así mismo, esa es la parte. Hay quizás un propósito contradictorio a la intención de un desarrollo planificado, vamos a decir, en el sentido. Y ahí, Cintia, te pasé una foto. Quiero que pongas, por favor. Nosotros cuando llegamos encontramos ahí estas máquinas que estaban sacando la parte de adelante. Más árboles. Porque poner otra vez la otra imagen, que dejaron 3 hileras, que ahí parece chiquitito, pero es enorme. Estamos hablando de 52 hectáreas. Entonces yo digo, ¿qué es lo que... Esa es la parte, ahí está, la parte de adelante, donde vemos la mano derecha, el montículo de bosque. Eso es una partecita ahí, ves la zona roja, saca un poco el zócalo, ves esa parte roja allí. Ahí están también haciendo un desmonte. Sí, hay una extracción de suelo, hay un movimiento de suelo, en el cual, debería tener, como le digo, todo eso dentro del proceso de la declaración de estudio de impacto ambiental, la licencia ambiental que le llaman también. En ese sentido, obviamente acá hay que ver cómo se ha presentado esa carpeta, cómo se ha autorizado el municipio, qué corresponsabilidad tiene en este proceso, porque es el que también autoriza a un desarrollo en el sentido. Y bien, la carpeta ingresa al MADE pidiendo esa autorización de un desarrollo en el proceso planificado que decimos nosotros, en el sentido que debe dejar zonas de consideraciones verdes y un área de desarrollo. Ahora, acá me preocupa un poco el área en el sentido de que si vamos a desarrollar la parte urbanística, estamos al borde de un sistema sojal. Cuando yo desarrollo una actividad productiva, téngase cultivo o fumigaciones, voy a tener un impacto de elementos sobre el sistema urbano.
Entonces, hay quizás doble daño, doble impacto, doble responsabilidad, porque no veo que tenga la finca lo que son las cortinas de bordes alrededor de la finca. Entonces, no tiene. Entonces, hay una problemática de incumplimiento de una serie de normativas administrativas en temas ambientales. ¿Quién tiene que tomar intervención ante esto, director? Ya tenés la foto, ahí te pasé 2 fotografías, Cintia. Avísame cuando tengan las 2 porque quiero preguntarle algo a las 2 últimas que te pasé. Quiero preguntarle algo al director. Pero digo, ¿quién toma intervención? Hoy ya tenés esta denuncia, ¿verdad? Sí. Nosotros pobladores, pero con justificada razón, expresaron su preocupación. Entonces recurrieron a nosotros y nosotros decidimos trasladarnos hasta allí y encontramos y constatamos esto que es irregular. Mira, esto fue el sábado pasado a las 7:30 de la mañana. Vino una lluvia torrencial, por cierto, después Cutito hicimos todas las imágenes. 7:30 de la mañana. Ahí, sobre la ruta, en esa misma propiedad, sacando árboles ahí en la parte de adelante. La parte de atrás ya vieron ustedes cómo estaba. Sí. Esto es una intervención ahora mismo. Entonces yo digo, y poner un poco la otra, una al lado de otra, poner para que se vea y se pueda dimensionar lo que estaban haciendo. Yo dije que la parte, sí, pues la otra foto donde se ve la zona del desmonte. Yo digo, vale una autorización del municipio nomás, porque ¿qué es lo que nos dicen los pobladores? Que yo le dije, vamos a hacer una entrevista. No, nosotros tenemos miedo, no queremos hablar, porque ya lo invité para hablar ahí, por cierto. Y aparte que este empresario brasileño es un empresario importante en la zona, que yo aplaudo las inversiones extranjeras. Ahí está, esta es la maquinaria. Y en la otra imagen que te pasé recién, se ve que hicieron una intervención importante en la parte de adelante allí sobre la ruta, además de lo que ya hicieron en la parte de atrás. Entonces te decía, director, uno valora la inversión que se hace, de los extranjeros, este empresario brasileño, pero no podés porque tenés un vínculo de amistad o no sé qué cosa con el intendente y te va a atropellar todo. Mirá esta es la parte de adelante. Esta es la parte de adelante sobre la ruta. Y allí en la otra esquina donde nos fuimos estaba la maquinaria está haciendo el trabajo. Ahí está, mira. Esas 2 fotografías. Ahí en la mano izquierda está la maquinaria que estaba haciendo el trabajo, 7:30 de la mañana. Paró porque se venía una torrencial lluvia. Y al lado izquierdo, esa parte roja, es lo que estaban sacando, mira. Ya olvídate la parte de atrás, ya liquidaron todo. Y ahí en la parte de adelante me estaban contando los pobladores, parece que va a ser la entrada del proyecto inmobiliario. Entonces, de vuelta digo, ¿por qué tuviste que tocar 52 hectáreas de bosque para tu proyecto inmobiliario en medio de los ojales? Que justamente los pobladores decían, no era el pulmón acá de nuestra ciudad. Era el pulmón de nuestra ciudad. Entonces yo te vuelvo a preguntar, después de ver esto, director, ¿quién tiene que tomar intervención? Ustedes tienen que hacer un sumario, ustedes tienen que revisar el estudio de impacto ambiental de esta empresa, ¿o no? No, de hecho, hay una responsabilidad del proceso de inicio, por ejemplo, con el municipio. Hay una responsabilidad parte del MADE en la aprobación del proyecto como un desarrollo urbanístico y la contemplación de delitos ambientales. ¿Por qué delitos ambientales? Porque si bien escuché dentro del relatorio que era un bosque ya casi confinado con proceso de regeneración. Entonces analizar qué era parte de esa finca en el cual no se desarrolló, sino se había confinado. Que te interrumpa. Esto que estamos viendo ya es otra propiedad. Esta es otra propiedad donde está cerca de una casa parroquial que está ahí, donde ves que ya hay una comunidad. Sí, sí. Y ahí hay creo que un poco más de 20 hectáreas que quieren un desarrollo inmobiliario, que ya hay una empresa privada que llevó adelante. Ahí está. Que no tiene ya cobertura boscosa. Que ya no tiene ni un árbol. Entonces, que no tiene cobertura boscosa. Era un zojal. Sí. Era un zojal. Y ahí el intendente me dice, no está permitiendo que este proyecto avance. ¿Por qué? Porque el intendente tiene prioridad con la otra empresa ahí donde liquidaron 52 hectáreas de bosque.
Y mientras tanto, esto que está al lado de una comunidad donde hay 200 familias que quieren que arranque un proyecto inmobiliario allí, donde no se tiene que echar ningún árbol, el intendente está trancando. No. Y está habilitando esto que estamos viendo ahora en imágenes que está sobre la ruta, donde ya liquidaron 52 hectáreas de bosque. Y yo digo, ¿de qué nos sirve la ley de deforestación cero? ¿A qué nos sirve la ley? No, por eso digo, el hecho de la ley de deforestación cero permite ciertas acciones dentro de un ejido urbano donde se puedan desarrollar en los procesos urbanísticos. Ahora, dentro del planeamiento de la propuesta del proyecto debe contemplarse justamente áreas verdes en el cual minimice ese impacto en la relación de desarrollo, en el proyecto urbanístico, o que presente como mínimamente protectores o zonas de cobertura a ser utilizadas como plazas o bordes a la parte del Sojal. Acá nosotros también... es fuerte el daño en el impacto de la extracción masiva del área de la cobertura de bosque y, digamos, un desmatamiento con especies ya frondosas, vamos a decir. Acá nuestra directora periodística, Cintia Mora, nos puntualiza porque nosotros también contactamos con colegas de otros países especializados que hacen investigaciones periodísticas vinculadas a delitos ambientales. Y la herramienta que nosotros utilizamos para el análisis de la propiedad, Global Forest Watch, alertas de deforestación en tiempo real. Sí, sí. Y quiero aprovechar también para agradecer a los periodistas de Mongabay, LATAM, que colaboraron para el análisis de estas imágenes. Reitero, son periodistas especializados en delitos ambientales. Sí. O sea, a partir de lo que nosotros hemos encontrado, nos fuimos hasta ese lugar, hicimos las imágenes, compartimos con ellos y nos dieron todos estos elementos que hemos encontrado. Y después quiero compartir un resumen de lo que hemos encontrado y avanzar también contigo, director, y te agradezco tu presencia. Y también me gustaría que dé la cara, ¿cómo es que se llama tu jefe, el ministro? Rolando de Barros. Rolando de Barros. Rolando de Barros. Ministro, tenés que dar también un poco la cara, ¿verdad? Me manda el frente acá, que otra área que gentilmente viene acá Darío Mandelburgo. Un poco da la cara también que se dice ante una situación, reitero. A mí ya me preguntaron acá, ¿qué tenés en contra del intendente? Yo no tengo absolutamente nada, ni le conozco al intendente. Me dice un intendente colorado, ¿qué me importa que sea colorado? Acá hay un hecho objetivo. Hay un hecho, y me dicen también acá, estoy recibiendo mensajes, es un empresario importante, me dice, no hay problema. Es más, aplaudimos y valoramos las inversiones de este empresario importante en la zona de Canindeyú. Pues no podés ir a liquidar 52 hectáreas de bosque cuando tenés leyes ambientales que protegen eso. O puede ser muy buen, no sé, puede ser intendente de Colorado o del sector que sea, puede ser un empresario exitoso, pues no podía atropellar. Existen las normativas y las leyes que se tienen que respetar. Y este es un tema extremadamente sensible, un tema ambiental. Hacemos una pausa cortita y venimos enseguida. Bueno, seguimos en la caja negra. Esperamos un ratito que me perdí acá mis menciones. Acá tengo. Espérame que... Bueno Bank vino a reescribir la forma en que se vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones, sino más bien beneficios, atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana de manera presencial y digital. Pensamos distinto porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. Grande es el que hace todo lo que quiere desde la app. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Y llegó el Tecnofest en Bristol. Descontrol de descuentos increíbles en tecnología, celulares, televisores, heladeras, motocicletas y mucho más, con los mejores precios del país y además sin entrega inicial más envío gratis. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Las herramientas satelitales utilizadas, poner como apoyo otra vez este informe, Cintia. Las herramientas
satelitales utilizadas para el trabajo de investigación confirman que las 52 hectáreas ubicadas en el distrito de Nueva Esperanza, departamento de Canindeyú, fueron taladas masivamente en el año 2016. Actualmente el mismo lugar es explotado para un proyecto inmobiliario. Desde ese tiempo hasta el 2023, el lugar no sufrió intervenciones humanas, ya que se registran alertas de deforestación masiva. No se registran alertas de deforestación masiva ni tampoco incendios forestales. La regeneración natural de estas tierras había comenzado y duró un lapso de casi 10 años. Sin embargo, de acuerdo a denuncias de pobladores del lugar, las mismas tierras son hoy explotadas por esta empresa, Grupo Empresarial Agroindustrial APANE, para un proyecto inmobiliario. De acuerdo a las imágenes que están ustedes viendo, captadas por el dron de la Caja Negra, se procedió a intervenir el sitio, talando árboles y arrasando con todo tipo de vegetación. La situación plantea interrogantes respecto a la legalidad del proyecto inmobiliario montado sobre un bosque en proceso de regeneración y los presuntos favores políticos recibidos para la aprobación express del lotamiento de parte de las autoridades locales. También nos dijeron que esto tuvo una aprobación express. Y hoy ya está todo dibujado allí, esa imagen de la inmobiliaria, y ya están incluso ofreciendo no sé cuántos dólares, que entre paréntesis se oferta en dólares, no en guaraníes, en portugués, no en español, ahí Brasil. Pero eso es una cuestión. Mira, ahí está. Ahí está. Eso que están viendo, pone un poco más grande, se ve perfectamente. Y ahí habían 52 hectáreas de bosque. ¿Qué tenemos ahora? Nada. Talaron, liquidaron todo el bosque y hay un proyecto inmobiliario allí en la zona. Mientras tanto, según nos dijeron los pobladores que están allí cerca de la casa parroquial, tenés otra propiedad con una empresa privada ansiosa de arrancar un proyecto inmobiliario donde compraron ya un sojal donde no tienen que echar ni un solo árbol. A la intendente que dicen un embotado de la intendente, va a decir, mira para otro lado, le hace el guiño a este empresario brasileño de nombre André Aricaos. Es un empresario importante, poderoso, ahí en la zona del departamento de Canindeyú. Director general de biodiversidad. Este es el intendente y el otro es el empresario. Del intendente y el otro es el empresario. El intendente se llama Sergio Godoy, no es el ex senador, es un homónimo. Sergio Godoy, este es el intendente Colorado y el otro es el empresario. Y claro, no quiero hacer ningún juicio de valor. Puedo hacer también, pero no quiero hacer. ¿Por qué? Porque las imágenes hablan por sí solas. Las imágenes hablan por sí solas. Vos ves lo que es hoy en Google Maps, lo que era en realidad esas 52 hectáreas que hoy desaparecieron, liquidaron para el proyecto inmobiliario. No me pasan también acá que Infona confirmó la irregularidad. Infona confirmó la irregularidad en esta actividad. Sí. Yo te preguntaba, director, las instituciones que deben intervenir. A mí me dicen acá, tienen que intervenir MADES, sí, como mínimo, tiene que haber un sumario. De hecho, como mínimo. El MADES tiene la responsabilidad dentro de la declaración de estudio de impacto ambiental. Es decir, tuvo que haber, si esta empresa que ha desarrollado no cuenta con eso, eso ya amerita un sumario y una intervención directa al proyecto. Es decir, cancelación, que podría ser el fin del sumario. Ahora, sí, es una intervención del MADES y si se constata delitos ambientales, es la Fiscalía, el otro órgano que pueda... Primero, vamos por parte, director. Primero el MADES. Sí. Ante esta evidencia de hechos. Con el análisis de una presentación, si es que ¿sabe por qué esto es importante, director? Si uno castiga esto, lo mitad ya proyecta. Va a venir un empresario importante, poderoso, poniendo toda la ganza con muchos recursos, mucho poder económico, y va a hacer lo que quiere. Las instituciones tienen que funcionar. Bueno, por eso primero, MADES. Con un sumario. Sí. En segundo lugar, Ministerio Público.
Si amerita el proceso de una identificación de delitos ambientales, sí hay una intervención. A juzgar por lo que hoy vemos, por estas imágenes, Por el proceso. constituye todo Claro. o reúnen todos los elementos Hay para muchos delito elementos ambiental. que convergen a decir, bueno, acá hay un efecto negativo y puede considerarse como delito. Otra institución que me dicen acá, Senave. ¿Qué tiene que ver Senave acá? Senave es importante por el hecho de que las cortinas rompeviento que debe tener toda finca productora de sojales o de producción agrícola, en el cual debe bordear eso. En este caso, por ejemplo, no identificamos eso y qué va a pasar con el desarrollo urbanístico al lado de un sojal. Voy a fumigar o voy a activar con un proceso de inducción de correctores biológicos y eso va a llegar al área urbana. Entonces va a haber una afectación en salud. Entonces debe intervenirse para saber por qué no cumple ese proyecto esas medidas mitigadoras. Y tener el municipio. El municipio de alta responsabilidad porque es el que otorgó, digamos, el permiso primario para poder desarrollar el proyecto. En tiempo récord me dijeron. Y, Eso ya no puede saber, pues para mí no me... Nosotros nos fuimos hasta ese lugar, nos dijeron, le dieron en 15 días, le dieron. Y vos decís, pues, ¿cómo? ¿Cómo le dieron en 15 días? De hecho, o menos inclusive. El proceso debe estar bien, digamos, planificado dentro del sistema urbanístico. Acá nosotros estamos apoyando varios municipios en el plan de ordenamiento ambiental territorial, donde el cual se determina justamente este tipo de actividad, donde si hay un sojal y querés desarrollar un proceso urbanístico, alentar a eso para no intervenir en el sistema de cobertura de bosque o donde haya un cauce hídrico, donde tengamos nacientes. En este caso, por ejemplo, puede haber nacientes donde sean ya por el efecto de la extracción de la cobertura de bosque quedado, digamos, inactivos, porque van a estar compactados. Nosotros llegamos hasta el lugar y una de nuestras fuentes allí, un poblador de allí de la zona, Nueva Esperanza, dice que intentaron hablar con el intendente. Eso se va a hacer la mandada, dice el intendente. Y que decirle a este intendente, si es así, efectivamente, ya no estamos en ese tiempo, en esa época, intendente Sergio Godoy. No estamos ya en esa época. Hay que hacer cumplir las leyes ambientales. Hay que hacer cumplir, por más amigo, por más financista de la campaña política que haya sido el empresario brasileño, se tiene que cumplir la ley. Y esto que hicieron, por lo que nosotros nos fuimos y por lo que nosotros hemos constatado, esto es criminal lo que hicieron. Es criminal por donde lo miren. Yo no sé cuál va a ser la explicación que nos van a dar después. Que quieren ampliar el ejido municipal para un proyecto urbanístico. Miles de excusas van a poner. Pues ¿cuál es el hecho objetivo irreparable? Liquidaron 52 hectáreas de bosque. De hecho, el municipio tiene responsabilidad y en el proceso de sumario se trata de averiguar quién autorizó o cómo se otorgó ese permiso dentro del municipio. Entonces va a estar vinculado el municipio al sumario que abre el MADES. MADES, sumario. Fiscalía tiene que intervenir. Hay todos los elementos para el delito ambiental. Senave y el municipio de Nueva Esperanza. Nosotros vamos a hacer el seguimiento a este tema y reitero, ¿cuál es lo que es nuestro propósito con este tema? ¿Frenar la inversión? No, al contrario, pero se tienen que adaptar a las leyes. De que tú digo, la extranjero en Yanderetano o atropellar, ¿verdad? Ese es el tema. Puede venir con los brazos abiertos los inversionistas. Vengan los hermanos brasileños, sin ningún problema. Pero adáptense a las normativas vigentes para desarrollar sus proyectos. De eso se trata. Y si acá no se toma intervención y si no hay castigo, la historia puede repetirse. No con este empresario brasileño en Nueva Esperanza, Canindeyú, puede repetirse en Santa Rita, puede repetirse en Itapúa, puede repetirse en cualquier otro departamento. Y nuestras instituciones tienen que funcionar. Por algo tenemos una ley de deforestación cero en la región oriental
y esto no podemos permitir. Gracias, director. Un gusto. Algo que quería agregar nomás, porque así quería decir algo. No, por el hecho de que, como le digo, son cosas que nosotros como ministerio queremos impulsar al criterio de la lógica del uso del territorio. Y eso significa que, bueno, evidentemente, desarrollar un modelo urbanístico donde hay un perfil donde casi no tenés una cobertura de bosque es más beneficioso al sistema ambiental que actuar directamente sobre el bosque. Absolutamente. Gracias, ingeniero, por venir, dar la cara y por tratar de dar una explicación. Decirle también a tu ministro que no nos tenga miedo, que nosotros queremos hablar también con él. No, siempre está en comunicación y bueno, está a la hora. Bueno, gracias. Nosotros hacemos una pausa cortita y ya venimos. Explotamos todo en Bristol. Vení a aprovechar el Black Friday en Bristol, hasta 50% de descuento. Celulares, televisores, heladeras, motocicletas y mucho más con los mejores precios del país y además sin entrega inicial más envío gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o acércate a cualquiera de nuestras más de 90 sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno. Y Broncogalén jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante, expectorante. Eso es Broncogalén jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien ambaú, eucalipto, miel y limón orecopaité. Y no te olvides de la presentación cómoda y práctica de Broncogalén Spray con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Broncogalén paraguayoité ja naturalete. Bueno, nos metemos en este tema. Fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social. Caída, crisis y recuperación. En los últimos 12 años, el Fondo Jubilatorio del Instituto de Previsión Social atravesó una verdadera montaña rusa. De rendimientos históricos a una crisis profunda y ahora una aparente recuperación. ¿Qué pasó con la plata de los jubilados? ¿Qué pasó con la plata de los aportantes? Durante el gobierno de Horacio Cartes, entre el 2013 y 2018, el fondo tuvo una rentabilidad real promedio del 5%. En algunos momentos superó el 9%. Datos oficiales del Instituto de Previsión Social que estoy compartiendo. Pero con Mario Abdo Benítez la historia cambió. Entre 2018 y 2022 el promedio cayó a 2,3%, incluso con meses negativos. El peor momento, menos 2,6%. Ahí están viendo en el gráfico información oficial del Instituto de Previsión Social. La pandemia, por supuesto, impactó fuerte, pero los expertos señalan que también hubo una gestión poco eficiente de las inversiones. Desde el inicio del gobierno de Santiago Peña, la tendencia cambió. La rentabilidad real subió a un promedio del 6% y en marzo de este año alcanzó el 8,1%. Y acá viene la siguiente pregunta. Una pregunta que muchos se hacen, que todos nos hacemos, y es la siguiente. ¿Se mantendrá esta recuperación? Y sobre todo, ¿está hoy el fondo más protegido que antes? Eso enseguida vamos a hablar con Hugo Díaz, director de inversiones del Instituto de Previsión Social. Pero antes tenemos este informe. La montaña rusa del fondo jubilatorio del IPS, de la caída a la recuperación.
La montaña rusa del fondo jubilatorio del IPS, de la caída a la recuperación. En poco más de una década, el Fondo de Jubilaciones del Instituto de Previsión Social pasó por un camino lleno de curvas. Entre el 2013 y el 2025, la rentabilidad real del fondo, es decir, el rendimiento ajustado por inflación, vivió momentos de auge, caída libre y más recientemente una recuperación que genera expectativas pero también preguntas. De acuerdo a la información pública disponible al respecto en la página web del IPS, durante el gobierno de Horacio Cartes entre el 2013 y el 2018, la tasa de interés real promedió un saludable 5%, aunque hubo fuertes oscilaciones, como un pico del 9,1% y un mínimo del 1,7%. El fondo mantuvo su capacidad de generar ganancias reales por encima de la inflación. Con la llegada de Mario Abdo Benítez entre el 2018 y el 2022, esa estabilidad se desvaneció. El rendimiento promedio cayó a solo 2,3% y por momentos, especialmente entre el 2020 y el 2022, la tasa real se volvió negativa. El punto más bajo se registró con un menos 2,6%, una señal clara de que el valor del fondo se estaba erosionando en términos reales. Las secuelas económicas de la pandemia, sumadas a decisiones de inversión poco eficientes, dejaron una marca difícil de ignorar. El panorama comenzó a cambiar con la administración de Santiago Peña. Desde inicios del 2023, la tasa real no solo se recuperó, sino que superó los promedios anteriores, alcanzando un 6% de media y llegando a un máximo del 8,1% en marzo de 2025. Esta mejora abre una nueva etapa para el IPS, pero también plantea el desafío de sostener este rendimiento en el tiempo. Mientras los números actuales despiertan cierto optimismo, los aportantes y jubilados exigen que no se repita el bajón del pasado. El buen rendimiento de hoy debe ser una política de Estado, no una casualidad coyuntural. Hugo Díaz, director de inversiones del Instituto de Previsión Social. ¿Qué tal, director? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Un saludo especial para todos los asegurados, jubilados y pensionados del IPS. Bueno, estos números no mienten, ¿verdad? Estos números están correctos. Están correctos. Están correctos, sí. Lo que compartimos en el informe, porque de hecho lo sacamos de la página del Instituto de Previsión Social. A ver, lo que planteamos acá en el informe y esta pregunta que nos hacemos todos después de ver estos números, gobiernos anteriores, el gobierno anterior, el de Abdo, la caída, hoy estos fondos están más protegidos que antes, ¿sí o no? Sí, categóricamente podemos decir que sí. Una cuestión fundamental en que podemos determinar que va a existir un antes y un después, precisamente resultó la promulgación de la Ley 7235, que viene a poner un poco, ordenar los activos financieros y no financieros del IPS. ¿En qué sentido? En la Ley 7235, aprobada en diciembre del 2023, se establecen la distribución y la agrupación por activos de lo que va a estar habilitado para inversiones de todas las entidades administradoras de pensiones. Es decir que a partir de esa ley, el IPS conoce cuáles son los segmentos de activos que puede aplicar, así también cuáles son los límites con respecto a cada segmento y los límites con respecto al emisor. Eso nos da una idea de que para estos límites se tuvo que haber previsto límites razonables de inversión en cuanto a cada activo, de tal forma a garantizar que el 100% de los fondos de jubilaciones y pensiones, reservas técnicas, estén diversificadas en diversos productos. Y también por los límites establecidos por cada emisor
Eso garantiza que los recursos estén plenamente atomizados. Es decir, que por más que él sea en un rubro o un instrumento específico, eso está atomizado en varias entidades financieras debido también a los límites máximos de exposición que tienen cada banco conforme a los parámetros establecidos también en esa ley. Por ejemplo, en el caso del activo, donde establece que los instrumentos financieros emitidos y garantizados por el Banco Central del Paraguay, en este caso incluye allí el activo certificado de depósito y ahorro, establece que cada entidad no puede pasar el 20% de su pasivo exigible. También establece que en ese activo o segmento de activo no se puede superar el 10% del total del fondo de activos financieros y no financieros administrado por el fondo. Esa ya es una herramienta que está en vigencia. ¿A partir de cuándo entró en vigencia eso? Entró de vigencia en diciembre del 2023. Ahora nomás. Diciembre Sí, de 2023. diciembre de 2023. Esto un poco, este material que compartiste con nuestra producción ya está disponible, así que puedes pedir y podemos ir pasando. Así. Y bueno, para tener una cronología y un orden y poder abarcar todo sin problema. A ver, empezá un poco, Cintia, mostrando esto. El primer gráfico, para que Hugo Díaz, el director de inversiones del IPS, nos explique detalladamente y darle tranquilidad a los asegurados aportantes del Instituto de Previsión Social, sobre todo después de estas variaciones que tuvimos en los últimos años. Porque ahí también hay que decir, antes de ir al gráfico, Sí. Para que la gente entienda y no ir a una cuestión muy técnica. Exacto. Estábamos mirando acá el cuadro 2013-2018. El fondo de rentabilidad real promedio fue del 5%. Y en algunos momentos incluso se llegó al 9%. Estamos de acuerdo. Pero esto empieza a caer. ¿Cuándo? 2018-2022. Promedio cayó 2,3 con meses de negativo y lo peor incluso, el peor promedio fue menos 2,6%. Hablando mal y pronto, el IPS entregaba a un banco 100 y el banco le devolvió 98. Y entonces eso genera una pérdida para el IPS. Lo que eso se traduce hoy, poniendo ese ejemplo, hoy entregas, depositas 100 y estás recibiendo 6% más, incluso 8% sobre eso, en rentabilidad. ¿Es correcto o no? Hay que hacer una precisión. El negativo que supongo que hace referencia se refiere a que la tasa de inflación en el año que estamos discutiendo estaba por encima de la tasa promedio ponderado de las colocaciones del IPS en el año 2022. Sí. Entonces, hay que decir que la pandemia trajo escenarios bastante complicados para el IPS en cuanto a las inversiones financieras. Los efectos de la pandemia desde el 2020-2021 fueron prácticamente, vamos a decir, devastadores para el IPS, en el sentido que contaba con mucha disponibilidad y no podía colocar sencillamente porque había una excesiva liquidez en el mercado. Los bancos estaban muy líquidos y no estaban interesados en captar fondos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Tal es el caso que nosotros procedíamos a hacer llamados mensuales de certificado de depósito y ahorro y en varias ocasiones no se presentaron ningún oferente. Por eso en el 2021 y en el 2022 la tasa de inflación se ubicó creo que en el 8.1 y el promedio de colocaciones en ese periodo estuvo, creo que ni alcanzamos ni el 6%. Sí. Sí. Entonces, eso hace que, bueno, tengamos que también considerar el contexto de esa situación de pandemia
pero lógicamente también la duda que existía en el mercado financiero, eso se trasladaba también en el apetito financiero que tenían los bancos, como así también los agentes que querían disponer de esos fondos para hacer algún tipo de proyecto de inversión a través de créditos en los bancos. Es decir que tanto los agentes prestadores de fondos y los agentes captadores de fondos no tenían mucho interés, mucho apetito en la colocación porque había un escenario de mucha incertidumbre. Ya tenemos a mano ahora, Cintia, ¿verdad? Explícanos esto que querés compartir con la audiencia, director. Composición del portafolio de inversiones al 2104-2025. ¿Qué es esto? Bueno, el portafolio de inversiones, que debemos decir que incluye solamente y exclusivamente los fondos de jubilaciones y pensiones, reservas técnicas y no aquellos otros fondos que componen la administración del IPS, que son el Fondo de Salud y Fondo Administrativo. Es decir que hoy abordaremos exclusivamente las reservas técnicas que administra la Dirección de Inversiones. ¿Cómo está compuesto ese portafolio? ¿Cuál es la diversificación que nosotros tenemos con respecto a esos recursos ya colocados? Primeramente decir que hoy contamos con más de 19 billones de guaraníes colocados o invertidos en el mercado, que son la reserva técnica del IPS. Expresado en dólares, a veces a la gente creo que le facilita más en dólares. Entonces, la primera columna se refiere a monto expresado en guaraníes, ya sea que esté mezclado o no dólares y guaraníes. El segundo, el mismo monto pero expresado en dólares. Allí hay que decir que el total del portafolio, solamente el 6% de ese portafolio son recursos en dólares. La diferencia del 94% están colocados en guaraníes. Acá podemos observar la participación que tiene cada instrumento financiero. Los certificados de depósito de ahorro se ubican en un 49%, los bonos en el 18%, los títulos de crédito están por los 3%, préstamos a jubilados y pensionados 16%, inmuebles de renta obviamente están ubicados en una participación del 10%, y cajas equivalentes, que no es otra cosa que los depósitos a la vista que el instituto mantiene en diversas entidades financieras, que son fondos transitorios que están disponibles para un tipo de inversión cuando se presenta la oportunidad. Eso representa el 4%. En resumen, esto es la cartera total, el portafolio de inversiones del Instituto de Previsión Social. El siguiente cuadro, a ver. El siguiente cuadro, la cartera del instituto está compuesto por activos financieros y no financieros. Vamos a abordar en esta primera parte todos los activos que son financieros. Repetimos que son aquellos certificados de depósito de ahorro, bonos, títulos de crédito, caja equivalente. Eso representa 16.2 billones de guaraníes, y la tasa promedio ponderado de esa inversión de toda esa cartera en guaraníes está alrededor de 8,70%. Esto al mes de 21 de abril de la posición, ¿verdad? Ahora, hay que mirar ese es el promedio ponderado de todas las inversiones con el peso relativo que tiene, que es una consecuencia del mayor monto que existe en un instrumento dado. Tal es el caso que en certificado de depósito de ahorro la tasa está alrededor de 8,73%, los bonos están con alrededor de los 7,30%, los títulos de crédito 6,30%, caja de préstamo, que es la inversión más rentable que tenemos en el Instituto de Previsión Social, está alrededor del 11,38%, y caja equivalente, el rendimiento de caja equivalente, que son caja de ahorro a la vista,
tenemos un rendimiento bastante elevado en comparación a las tasas que el mercado maneja. Eso hace que en promedio representen 8,70%. Y se puede volver a anterior. Para mirar un poco los activos financieros. Y después en dólares, sí. O sea, como de que dijimos, los activos financieros está compuesto de guaraní en dólares. Tenemos ahora en dólares. Esa proporción que hablamos del 6%, sí, que representa 141 millones, casi 142 millones de dólares. Está distribuido en CDA, bonos y caja equivalente, sí, y tiene un rendimiento alrededor del 5,72%. Ok, ahora sí pasamos al siguiente. Bueno, hablamos de activos financieros en la primera parte y los activos no financieros que componen la cartera del Instituto de Previsión Social representan aquellos inmuebles de renta. Tenemos inmuebles de renta que están valorados alrededor de 1.9 billones de guaraní, ¿verdad? Y la tasa promedio ponderado de rendimiento se ubica en el 0,56%. Hay que aclarar o hacer una precisión con respecto al rendimiento porque a primera vista parece un rendimiento bastante exiguo. Pero estos rendimientos que se exhiben son los ingresos de rentas por los cánones cobrados en efectivo. Pero el canon normalmente, cuando se trata de inmuebles de renta con inversiones, está compuesto por una parte que es efectivo y por otra parte de las inversiones que el arrendatario se compromete a realizar. La suma de los dos representa alrededor del 2%, porque como condición establecida en la Carta Orgánica, que no podrá ser inferior al 2% que es la tasa actuarial, entonces esa es la tasa mínima para hacer algún tipo de inversiones inmobiliarias. Y la inversión que realizan los arrendatarios, debido a que la mayoría de las propiedades que tiene el IPS son inmuebles baldíos o terrenos, queda a cargo del prestatario realizar la inversión. Es decir, que IPS no aplica ningún recurso financiero en esos inmuebles. Para hacer un poco de historia, estos inmuebles representan la cantidad excesiva que tenemos como administradores de pensiones. Somos más que una inmobiliaria prácticamente por la cantidad de inmuebles que están alrededor de los 900 inmuebles que estamos administrando, y hay que decir que esos inmuebles llegaron al IPS y fueron parte del activo no precisamente porque el IPS hizo una inversión inmobiliaria mirando que eso pueda ser una unidad de negocio. Claro, a ver, director, pues tenemos 28 diapositivas, no vamos a poder pasar todo, no vamos a poder pasar todo. Tenemos que ir resumiendo. A ver, lo que quiero rescatar acá. Hablaste de esta ley del diciembre del 2023. Esto ya nos garantiza la forma en que el Instituto de Previsión Social tiene que hacer sus depósitos en las entidades financieras. Tal cual. ¿Verdad? Sí. Eso está claramente establecido, no como anteriormente, corregime si me equivoco, como no teníamos esta normativa, las entidades financieras decían, nos juntamos acá los 5 más importantes y lanzamos un porcentaje y esto es lo que el IPS va a recibir. Así hoy es. Las reglas del juego cambiaron. Por ejemplo, los bancos que van a recibir o que están en condiciones tienen que tener la calificación necesaria para recibir. No es que puede recibir cualquier banco, tiene que tener una calificación, corregime, 60 sí, para arriba. Ahí está detallado. Sí. Pero más allá de eso, los bancos tienen que tener una calificación. Lo otro, no es que podés poner todos los huevos en una misma canasta. Eso está topeado. Eso está topeado. Así mismo. Y después, entonces,
¿quiénes compiten para una nueva pretensión del IPS, la colocación de los fondos jubilatorios? Los bancos que reúnen estas condiciones y que aporten o que arrimen una oferta conveniente para los intereses de la previsional. Entonces, no es que agarra el presidente del IPS, ¿cómo se llama el presidente del IPS? Jorge Brites, el doctor Jorge Brites. Es que agarra Jorge Brites el teléfono, o los integrantes del Consejo de Administración del IPS, o el presidente Santiago Peña, y dice, entrégale al banco A esta cantidad, o al banco B esta cantidad. No se puede, porque está la ley que establece cuál es el mecanismo. Y si no cumplen, hay una responsabilidad para el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social. Así mismo. Entonces, el Instituto de Previsión Social tiene que buscar dónde tiene que colocar y al banco que le ofrece un porcentaje más beneficioso. Y compiten los que están en condiciones y reúnen estas especificaciones. Calificación, y que ya no tiene, y está topeado cuánto es lo que pueden recibir. Es así. Así mismo. Bueno, déjame hacer una pausa cortita y venimos otra vez enseguida. Pausa cortita. Les comento que ya llegó Etiflugel, la solución para la acidez, reflujo y gastritis. Etiflugel es el antiácido más bueno que hay porque viene en suspensión de rápida acción y con sabor naranja y sabor limón. ¿Qué más querés? Con una sola toma, OPA acidez. Además, no es solo para vos, es para toda la familia porque viene en frasco de 240 ml. Toma Etiflugel, OPA acidez, de venta libre en farmacias. Y llegado a una cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén Calcio más vitamina D ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. Y agradezco, como todos los martes, a Gilardini por el traje que tengo esta noche. Muchas gracias, Gilardini. Bueno, director Hugo Díaz, dos últimos cuadros que queremos compartir. Sí. Hay una campaña, que eso hay que decirlo, de pretender instalar de que todo por decisión unilateral se decide colocar toda la plata en un solo banco. Explícanos cómo es esa dinámica. Sí. Nosotros, para demostrar que los recursos están atomizados en diversas entidades que componen el sector financiero del país, nos remitimos a este cuadro donde se representa la participación por emisor sobre el total de recursos que administra el IPS. Tal es el caso que tenemos por lo menos los 3-4 primeros lugares. Está Sudamérica con un 13% de participación, Bueno está con el 11% de participación, el Banco Continental está alrededor del 11%, el Banco Nacional de Fomento alrededor de 7%, GNB 5,36% y así consecutivamente. Claro. Esto demuestra que los recursos financieros del IPS no se encuentran concentrados solamente en una entidad financiera o en pocas entidades financieras. ¿Hasta cuánto pueden tener el porcentaje? En porcentaje con respecto al total de activo puede ir hasta el 25%. 25%. Y hoy acá estamos viendo el que más tiene 13, 14. Tiene 13%, sí, 13%. Y el otro que dice que todo que más tiene 11, está en segundo. Exacto. Ok. Sí. Y así también vemos que también están distribuidos esos activos también en otras entidades que no son bancos de primera plaza, pero que son la Agencia Financiera de Desarrollo, sí, CAF, que es una entidad altamente calificada y que da bastante seguridad a las colocaciones por ser un organismo multilateral. ¿Quién puede dudar de eso? También está la Corporación Andina de Fomento, la CAF. El primero fue la Agencia Financiera de Desarrollo. El segundo está la Corporación Andina de Fomento, CAF, y el BID Inves. Es decir, que también tenemos incorporado aquellas instituciones multilaterales y que son entidades de segundo piso. Y otro segmento que es caja de préstamos, inmuebles y los fondos de fideicomiso del Banco Atlas, que son títulos de crédito. A ver, y ahora el último material, a ver, y con eso cerramos
poco para entender las colocaciones realizadas por el IPS en guaraníes. Sí, acá queremos demostrar la gestión que estamos realizando para el cual queremos comparar el nivel de rendimiento que tuvimos en el periodo 2024. Lo colocado en ese periodo, CDA está con 9,19, bonos con 7,50, caja de préstamo casi 11% y el promedio ponderado está 9,35 versus lo que estamos haciendo ahora hasta prácticamente este abril del 2025. Vemos que las tasas en todos los activos prácticamente tuvieron un importante aumento de 9%, pasó a casi al 12% en el CDA. En los bonos mantenemos ahí cortito nada más porque hay inversiones que mañana mismo estamos haciendo comprando una colocación, una emisión del Banco Atlas por 50.000 millones de guaraníes que tienen una tasa de rendimiento del 8,30, lo que va a hacer que esto se eleve a, vamos a decir, el promedio ponderado. Los préstamos están con alrededor de 11%, el total 10,48, prácticamente más de un punto porcentual por encima de la gestión realizada en cuanto a rendimiento en guaraníes en el periodo 2024. Bueno, director, 28 placas tenemos para mostrar un poco, a ver. Esto para decir que en el total... Salí de cuadro ahí, perdón, sí, director. Sí. A ver, ¿qué dice? Es para demostrar un poquitito que el total colocado en el 2024, como que estamos hablando específicamente lo que en muchos medios están siendo analizados, cuestionados con respecto al banco Buenovam, vemos que el total de colocaciones que se realizó en el 2024 representa el 26%. Es decir, no es como se dice que todos los recursos fueron a parar en Buenovam, ¿verdad? Están por encima de ello Caja de Préstamo con 33%, Continental con 14%, Sudamérica con 6% y así consecutivamente prácticamente en todos los bancos del sistema financiero. Bueno, gracias, director. Nos tenemos que ir, me dicen acá que ya se nos fue el tiempo. Vamos a seguir hablando. Mañana yo quería seguir contigo, pero sé que tenés este tema de colocación de... Sí, justamente. A la mañana. Se puede el siguiente. Sí. Vamos a coordinar para seguir hablando de esto y poco arrimar y estos elementos a la gente para que entiendan, ¿verdad? Con los datos precisos, puntuales y con lo que dice la ley también. Y que se vea que esto no es un capricho, sino que esto obedece a una legislación aprobada en diciembre del 2023. Nos vamos con esto. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.